Ya está. Hola a todos, soy Patricia, uso los pronombres ella, ellas y voy a interpretar junto con mi colega Catalina. Somos parte del colectivo Babilla, un colectivo de justicia del lenguaje decolonial y antirracista, y vamos a interpretar en lenguaje inclusivo. Voy a compartir las instrucciones de cómo usar la función de interpretación por Zoom en español y en inglés. Hi everyone, I'm Patricia. I use she, them pronouns. I will be interpreting with my colleague Catalina. We are part of Babilla Collective, a decolonial anti-racist language justice collective, and we will be interpreting in inclusive language. I'm going to share the instructions on how to use the Zoom interpretation feature in Spanish and in English. Este evento ofrece interpretación simultánea. Para acceder a los canales de idioma, vaya al icono del globo en la parte inferior de su pantalla de computadora o haga clic en más si se está conectando por una tablet o teléfono. Si desea escuchar en español, haga clic en el icono y elige el canal de español. Puede cambiar de idioma en cualquier momento al hacer clic nuevamente en el icono. Para escuchar solo la voz de la intérprete, haga clic en silenciar audio original. Y si necesita ayuda con la interpretación, no duden en informarnos por el chat. Simultaneous interpretation is available in English and Spanish. To access the language channel, go to the globe icon at the bottom of your computer screen or click More if you are on a tablet or phone. If you wish to listen in English, click on the icon and choose the English channel. You can switch between languages at any time by clicking the icon again. To hear only the voice of the interpreter, click Mute Original Audio. If you need interpretation or help troubleshooting, please message us via the chat box. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Patricia. Gracias, Patricia. La próxima diapositiva, por favor. Bienvenidos. Mi nombre es Michelle Ruiz. Mis pronombres son ella. Y soy coordinadora del programa del US Latinx Art Forum. Antes de comenzar este evento, me gustaría tomarme un momento para reconocer y honrar las tierras ancestrales en las que resido en apoyo de las tutela y las luchas continuas de los pueblos indígenas para proteger sus recursos culturales y sus tierras natales. Actualmente estoy transmitiendo desde mi casa en Berwyn, que se encuentra en el territorio tradicional no cedido del Consejo de los Tres Fuegos, las tribus Ojibwe, Ottawa y Potawatomi. Desde 2016, el Foro de Arte Estadounidense de Latinx ha apoyado la equidad en el mundo del arte, defendiendo a los artistas y profesionales de las artes dedicados al arte latino. En 2021 nos asociamos con el Mellon Foundation, la Fundación Ford y la Fundación de Nueva York para las Artes para administrar la beca de artistas latinos. Esta beca está diseñada para abordar la falta sistémica y de larga data de apoyo filantrópico e institucional para los artistas latinos al otorgar $50,000 en fondos sin restricciones a cada miembro de una cohorte multigeneracional de 15 artistas visuales cada año por un compromiso inicial de 5 años. Es el primer premio significativo de este tipo y celebra la pluralidad y diversidad de las
artes y estéticas latinas. Nos sentimos honrados de ser socios de esta iniciativa innovadora. Es un placer darles la bienvenida a X como intersección, el momento presente. El evento de hoy marca la segunda instalación de nuestra serie X como intersección 2022 a 2023, que lleva a nuestra segunda cohorte de becarios a conversar con curadores que comparten un compromiso sostenido con el arte latino. Planeamos cerrar el evento con una sesión de preguntas y respuestas y les invitamos a enviar sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas a continuación. Ahora es un placer presentar a nuestros co-moderadores para esta conversación, Silvia Orozco, cofundadora y directora ejecutiva del Museo Mexiarte, con sede en Austin, Texas, y Cesario Moreno, director de artes visuales y curador en jefe del Museo Nacional de Arte Mexicano, con sede en Chicago, Illinois. Gracias, Michelle. Los artistas latinos son las voces multidisciplinarias de nuestras comunidades. Sus prácticas creativas expresan nuestras disparidades, deseos y diligencia. La forma en que su trabajo registra y responde a este momento ofrece señales conmovedores para el mañana. Las obras de estos artistas son ejemplos de la realidad y los desafíos de hoy dentro de nuestras comunidades. A medida de que otro año tumultuoso en un país dividido llega a su fin, a menudo son los artistas, les que ofrecen la comprensión más perceptiva del momento presente. Lo siento, voy a intentar una vez más con el micrófono encendido. Durante este evento, los artistas discutirán lo que ven dentro de sus comunidades a medida que generan un trabajo que enfrenta estas circunstancias. Todos utilizando diferentes medios, estos artistas crean obras de arte que abarcan todo el país mientras hacen referencia a situaciones urgentes encontradas en el mundo que los rodea. La diversidad entre esta segunda cohorte de becarios es tan extensa como diferentes lugares donde viven y trabajan. Sus perspectivas desde diferentes lugares del país nos proveerán un amplio panorama de nuestras comunidades latinas, sus investigaciones y su trabajo. Los temas planteados en la conversación serán puntos clave de entrada hacia la comprensión y tal vez incluso las resoluciones. Son un diálogo continuo entre un grupo de artistas con visión de futuro, con voces distintas. Y ahora me gustaría proponer una pregunta abierta a los 4 artistas esta noche para que piensen mientras continuamos. Como artistas con visión hacia el futuro y con percepción de los Estados Unidos, ¿cómo responderán al momento presente? En su mundo, ¿cuáles son las preguntas que están preguntando de ustedes mismos y les vecinos como punto de entrada en una conversación nacional? ¿Cómo responde la humanidad a sus puntos de tensión y en su habilidad de entender al otro? Voy a empezar con María Gaspar. María Gaspar es una artista interdisciplinaria cuya práctica aborda cuestiones de justicia espacial para amplificar, mediar o desviar estructuras de poder a través de gestos individuales y colectivos. María, su proyecto de 10 años de encarcelamiento en la comunidad de La Villita ha desarrollado y expandido con la comunidad dentro de y afuera de las paredes de la cárcel del condado de Cook. Por favor, ¿nos puede decir los pensamientos sobre los aspectos creativos y cómo mueve su trabajo a través de los muros del encarcelamiento para crear más y diferentes entendimientos del sistema de las cárceles y también la abolición? Hola a todos, gracias por invitarme a ser parte de esta conversación
y gracias Cesario por la pregunta. Voy a intentar responder a la pregunta con unas diapositivas. Yo tengo un momento corto para presentar y yo elegí un par de imágenes que quería compartir hoy. Y podemos seguir a la próxima diapositiva. Como mencionó Cesario, mi trabajo responde a problemas de justicia espacial, movilizando estructuras de poder a través de gestos, individuos y colectivos. Utilizo escultura, instalaciones, sonidos y procesos comunitarios en mi trabajo y me interesa la examinación del cuerpo como brújula, especialmente con relación al ambiente o la atmósfera que está lleno de problemas culturales, sociales, políticas. Y yo quería empezar con una cita de Bell Hooks, de su libro All About Love. El amor que creamos en la comunidad lo quedamos con nosotros donde vayamos y hacemos que cada lugar donde vamos es un lugar donde podemos regresar al amor. Y la base de mi trabajo empieza con este momento de fundación, esa articulación de amor y ternura que se crea en el proceso de amistad, trabajando con personas, especialmente personas en espacios muy marginadas como cárceles y prisiones. Y no toda mi práctica toma lugar en las cárceles, pero voy a enfocarme en ese aspecto para esta presentación. He estado trabajando en el condado de Cook, el Departamento de Correcciones, por más de una década. Y pienso en la cárcel en el condado de Cook como un espacio que se ve y no se ve. Es visibilizado y también invisibilizado. Es un espacio carceral que ha existido en mi barrio desde los años 1920 y es un espacio de 96 acres de tamaño en una comunidad mayormente mexicana. Son 96 acres de espacio carceral, son como 74 canchas de fútbol americano. La población de la cárcel, los que están esperando sus audiencias y no tienen sus cargos, tienen a veces más de 15,000 personas detenidas. Entonces, a través de varios proyectos he trabajado para pasar las fronteras que dividen las comunidades en el sistema carceral, las familias que extrañan a sus seres queridos y las personas que han sido dañadas. Y estoy pensando en cómo podemos generar momentos de resiliencia en los espacios y donde podemos crear experiencias radicales de estética y crear varias reacciones. Entonces yo quería empezar con este proyecto. Es mi favorita o una de mis favoritos. Es parte de un proyecto de 2015 que se llama Not Just Another Day. Y este proyecto es uno de casi una docena de proyectos que se creó a través de un proyecto que se llama 96 Acres, el proyecto de 96 Acres. Y que engaña a muchas personas, desde artistas a activistas y trabajadores de prevención. El nombre del proyecto, o el llamado del proyecto, fue mostrar el impacto al público del encarcelamiento masivo por medio de intervenciones, y todas ellas colocadas dentro o alrededor de una cárcel. Y este proyecto es una intervención artística en colaboración con una organización en La Villita, en el barrio donde está la cárcel. Y este proyecto tiene informaciones de texto en las que se usan stencil, con lavado con agua, creando textos en la vereda, alrededor y en el muro de la cárcel. Algunas de las preguntas que se
hacían es, por ejemplo, ¿cuál es tu papel? Y creo que es una provocación porque creo que implica no solo a las personas que tal vez van a trabajar en una cárcel, como los guardias o los jefes de departamento, pero también a todas las otras personas que transitan alrededor del espacio. Y realmente nos piden pensar en nuestra propia complicidad con el sistema prisional y cómo podemos transformar o cambiar la forma en que se causa este daño. Otro punto principal de este proyecto fue que muchas personas jóvenes que participaban, cuando estábamos hablando sobre el tema más grande de encarcelación masiva, pero también estábamos hablando de cómo las prisiones son muy racializadas, las formas en que la pobreza o la falta de capacidad económica ha creado este sistema prisional racializado desproporcionalmente. Más o menos 2,5 millones de personas están en prisiones y la mayoría son grupos de personas negras u otros grupos marginalizados. Y eso se convirtió en una performance y a lo largo del tiempo fue desapareciendo el texto, pero y en ese sentido el aspecto del tiempo, del paso del tiempo, es importante para hacernos pensar en la forma en que pensamos o dejamos de pensar todos los días en el sistema prisional. Próximo diapositiva. Unos años después, en otro proyecto en el que estaba involucrada, llamado Radioactive Historias de Atrás de la Pared o de Atrás del Muro, yo y mi colaborador Michael mostramos dentro de la cárcel del condado Cook y producimos este material audiovisual y también lo pasamos por internet, también por la radio y hubo cada grupos de 7 meses y mostramos el aspecto físico de la encarcelación y cómo el tema puede ser personificado en diferentes tipos de narrativas y en cómo se puede hablar desde las experiencias personales o historias ficcionales, como por ejemplo los uniformes de los departamentos correccionales o con las diferentes divisiones, y trabajamos con ingenieros de sonido, con personas de producción de video para producir un evento público final. Y voy a empezar a cerrar, pero este es el proyecto actual en el que estoy trabajando, que se llama Clamor, en el que estuve documentando la demolición de un edificio antiguo de la cárcel del condado County, que fue construido en el principio de los años 20. Y esto para mí representa una imagen de abolición, me permite imaginar la desaparición de las cárceles y de las prisiones. Y imaginar eso mirando y marcando la demolición y tocando la presencia porque nosotros somos parte de eso. Entonces, recolectando algunos materiales como vigas o ladrillos, pensamos en cómo transformar los materiales que representan violencia, que representan confinamiento, y transformarlos en un material que nos pueda hacer pensar en algo más liberador, en un material sobre libertad, fuera del contexto original. Y estoy en ese proceso ahora y pensando en cómo hacerlo. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, María. Nuestra próxima artista esta tarde es Consuelo Jiménez Underwood. Ella ha trabajado con
fibras y textiles por 40 años, tejiendo historias de migrantes y fronteras. Es una artista contemporánea de fibras cuyo trabajo abarca desde delicadas cintas en miniatura hasta monumentales instalaciones de fibra y técnicas mixtas, juxtaponiendo la belleza natural y la destrucción ambiental a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Consuelo, has estado trabajando con fibras y telas por 40 años, tejiendo historias de migrantes y fronteras, pruebas de resistencia, tanto personales como ancestrales. ¿Qué temas atemporales reconoces en el momento presente? Y ya sea consciente o inconscientemente, ¿los resaltas en tu trabajo actual? Muchas gracias, Cesario. Muchas gracias a todo el mundo por invitarme. ¿Puedo empezar con la próxima diapositiva, por favor? Vamos a comenzar con la tierra, el espíritu y las dos naciones a lo largo del océano, España e Inglaterra. Voy a comenzar porque mientras estaba hablando en el tiempo en donde crecí en California, tuve que presenciar a mi padre atravesando la frontera sin documentación. Y yo pensé, cuando crezca, voy a decir algo. Tenía 6 años. Y las dos naciones que ocuparon esa tierra todavía están aquí. Y en esta diapositiva, en mi trabajo, yo intento recordarle a las personas que no es sobre banderas, son telas, son tierras, y en eso nos tenemos que enfocar. Y en lo que me enfoco en este momento, y en lo que me enfoco en los últimos 20 años, es podemos entender esta idea de nación en una tercera nación, tal vez, que sea Estados Unidos de América. Próxima diapositiva. Me gusta hablar sobre la frontera. ¿Cuándo vas a terminar a dejar de hablar de la frontera, Consuelo? Me siguen preguntando y yo digo, nunca. Me encanta lo que dijo María sobre derrumbar las prisiones, porque es sobre eso. Y en este trabajo, bueno, en los primeros 20 años de mi trabajo de arte, el primer desafío fue, ¿puedes aceptar la amenaza de que no sea considerado mi trabajo artesanal como arte? Pero cuando agarro nylon, cuando agarro un pincel, digo, voy a usar esto para siempre, un hilo para hacer mis declaraciones, porque quiero trabajar de todas esas mujeres anónimas que hacen este trabajo increíble y no reconocido, congruentemente con el contenido de la idea de cómo puedo desarmar esto con aguja e hilo. Y eso es realmente hermosamente posible. ¿Por qué? Yo estoy asombrada por estas mujeres que anónimamente a lo largo del tiempo hacen un trabajo increíble y quiero honrarlas, quiero honrar su belleza, pero también quiero hablar de el dolor que fue construido en nuestra tierra y este es un ejemplo. Los primeros 10 años para llevar una familia, eso no fue suficiente y entonces empecé a trabajar con fronteras cuando empezamos a festejar la caída del muro de Berlín y estaba Reagan en este país. Entonces, eso es sobre las undocumentadas en Texas. Una muerte instantánea cuando se toca un muro o se construye un muro. Y me emociono mucho cuando pienso en eso. Si no nos preocupamos por las personas que nos preocupamos, si no tiramos ese muro en 7 generaciones, vamos a estar en el desierto de Sahara como un continente. ¿Nadie se preocupa por eso? ¿Realmente necesitamos un desierto de Sahara en uno de los desiertos más hermosos que todavía lucha por existir en nuestro continente? Entonces, ¿qué estoy haciendo en el presente momento? Todavía estoy tratando de unir
la idea de México y España e Inglaterra juntos. Por ejemplo, a la derecha estoy haciendo esta imagen de la bandera de Estados Unidos y al lado está la imagen de la bandera mexicana, que no está en esta diapositiva. En el medio estoy juntando colocando una fuerza dentro de la bandera de Estados Unidos y se puede ver a la izquierda el ojo de Gualicue. Y propongo, podemos ir juntos, podemos fusionarnos en una sola nación justa. Esa es mi intención. Y en el presente momento es extremadamente necesario reconocer quiénes somos y qué estamos aquí. Y bajo las leyes de quién. Y las leyes que nos han dado por nuestra nación. Y en este caso, vivimos en los Estados Unidos. Yo vivo en California, que es azul, pero en realidad es violeta. La costa es increíblemente azul, el centro es increíblemente rojo y yo estoy en el medio y todos estamos sufriendo por esta fascinación irracional con nuestra frontera, con la tierra entre México y Estados Unidos. Y mi trabajo está mostrando que estamos juntos, que estamos juntos en esto. Yo sé que mis generaciones dicen, yo sé, ellos saben sobre eso, pero está aquí. Y todas las personas que vienen a la frontera están cansadas y no entienden realmente que es una sola tierra. Y no son dos banderas, es realmente una bandera. ¿Y cuál es esa bandera? Hilo y aguja, arte, el ecosistema, la tierra, el agua, el suelo, es una sola tierra. Estamos aquí como artistas, enfocándonos en eso para poder concientizar a las personas sobre el momento presente y cómo podemos todavía ayudar. Y como María dijo, podemos ayudar a que vuelva nuestro desierto, que es uno de los desiertos más lindos en el mundo. Pero hasta donde sé, si construimos ese muro, o mientras construimos el muro, nada más crece. Los animales no prosperan, las plantas mueren, y entonces el desierto va a ser peor. Es el fin del mundo. Y vamos a estar, y es malo para las personas, para la tierra, para las criaturas, entonces sí podemos finalizarlo. Cada final es un cambio, y eso es lo que pienso. Y es lo que veo de la belleza de mi trabajo. El cambio siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Tenemos que acomodarnos o vivir con eso, como el agua. Debemos ser como el agua y creo que en mi pedido final, porque yo estaría alarmando o avisando que podemos aprender a hacer hermosas mantas, pero siento que tenemos que andar juntos, tenemos que reconocer quiénes somos como una nación, como una persona, como una humanidad. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo, y gracias, Cesario. Ahora vamos a seguir y escuchar de las nietas de Nono. Son hermanas afrodiaspóricas, Mulowai y Mapensi. Son las nietas de Nono. En su proceso creativo evocan la memoria ancestral a través de archivos personales. Su práctica incorpora actuaciones, objetos encontrados, materiales orgánicos, ecología, ficción, video e instalación para responder
a injusticias medioambiental y racial. La pregunta que tenemos para ella es, ¿cómo expande y incrementa el conocimiento de estas injusticias en su comunidad y también en un frente global en el momento presente? Gracias, Silvia. Durante este año hemos reconfigurado algunas prácticas que iniciaron en Puerto Rico, específicamente en Loíza y San Antonio, donde creamos encuentros para conectar con los recuerdos, narrativas enlazadas con el alimento. Y este proyecto se expandió este año a Londres y Roma. En Roma hicimos este evento donde convocamos a personas negras, afrodescendientes, afrolatinas, que les interesaban, afroitalianos, disculpen, que les interesaban la comida y el compartir. Y lo que sucede en esos encuentros es que se crea una comunidad afectiva y hablamos de las plantas, las semillas, de sanar, de los ancestres. Es una manera de reconectar con tecnologías ancestrales, pasar legados, saberes y sobre todo celebrarnos. Ese es un espacio de gozo, de afro-jayaera. También pasamos una libreta roja donde las personas escriben sobre algún recuerdo que tengan sobre los alimentos, pensamientos, sentimientos. Esa libreta viaja con nosotros y se lleva a cada evento que organicemos de este tipo, ¿verdad? Este tipo de sanación colectiva. En el futuro quedará un libro, libreta escrito por la gente como una manera de recuperar las historias. A nosotros nos interesa conectar con nuestras historias, con las historias personales de otros y comparar con la historia oficial. Con el Ron Price hicimos un research durante 5 meses sobre cómo los alimentos transitaron durante la terrible colonización. Y mucho de ese research se tradujo en una película corta, Fuktopia en el suelo áspero, que es parte de una serie. Y ahí, por ejemplo, hay una reflexión sobre las formas de distribución y conservación de alimentos que eran tecnologías del norte de África. Y esa sabiduría la explotaron en Roma. Y la peli comenta y hace una reflexión sobre la distribución y conservación de alimentos que hay actualmente en Italia, que no sucede únicamente en Italia, sucede en Estados Unidos y en Puerto Rico. Es una problemática global. Hay un solo planeta y en eso coincido con una sola tierra, en eso coincido con Consuelo. Y hay que despojarse de la idea de que el racismo ambiental, que yo vivo en San Antón, en mi barrio, nada tiene que ver con las prácticas políticas de otras regiones. Para el próximo slide, por favor, porque quiero conectar tu pregunta con nuestro trabajo más reciente, posibles escenarios, donde creamos instalaciones escenográficas con objetos encontrados, materiales orgánicos y tecnologías antiguas. Hicimos 3 escenarios, cada escenario fue activado en composiciones teatrales y cada escenario era anunciado con el toque de un caracol y le siguió el silbido de la ocarina. Ese fue uno de los momentos más tiernos porque son llamados ancestrales del mar y de la tierra. Como cierre de performance hubo arepa de maíz con leche de coco, una receta de nuestra maestra cocinera Araceli de Loíza. Para esta ocasión fueron elaboradas por Pau, que es una colaboradora y amiga muy comprometida con las semillas y las plantas. La foto que están viendo a la derecha es de la instalación The Page You Are Looking For Is Not Found, que habla de un sistema fallido, de la explotación de recursos y del trámite. Es una transgresión simbólica a toda la burocracia, violencia con la que lidiamos las comunidades negras y empobrecidas en Puerto Rico. Es una pieza cínica porque tiene la intención de ser percibida por su belleza, te invita a contemplar su parte armoniosa con cada uno de sus elementos, pero a la vez es bestial y busca atraparte en esa dimensión del sinsentido burocrático. Las pantallas de seguridad tienen videos extraños, trabajamos una edición bastante confusa que hace dudar de lo que estamos viendo. Y el primer monitor tiene un acuario de peces inamovibles. El segundo monitor es una casa que fue arrastrada hasta la orilla del mar.
por Huracán María. Y el tercer monitor es el momento de una implosión de un proyecto de viviendas públicas que era el hogar de cientos de familias en Carolina. Para el performance The Page You Are Looking For Is Not Found, trabajamos con el arquetipo de una secretaria que llega a estas oficinas como si acabara de salir del carnaval. Y el carnaval es un referente de la fiesta en la calle, el símbolo de la calle y lo que la calle significa para todos como espacio de lucha y protesta. En la exploración de crear esta performance teníamos esta consigna de entrar la calle a la oficina. Así que buscamos esos sonidos de la calle que nos resonaban y durante el performance, con la entrada de la secretaria a las oficinas, hay un sonido de un carro acelerado a las millas. En otro momento suena un merengue a todo lo que da. Esta secretaria tiene cualidad de medium y transmuta en varios personajes que pasan por estas oficinas diariamente con sus historias y sus agobios. Me interesa este alter ego que está inspirado en mi madre, que fue secretaria, y por el poder conferido a las secretarias del mundo. La secretaria es quien conecta y está entre medio del mundo de la autoridad, el trámite y el mundo de la calle, personas. Yo reflexionando en este trabajo, luego de presentar en Nueva York recientemente, lo veo todavía como un trabajo en proceso al que le falta madurar, porque hay tantos elementos materiales e ideas con las que a Mapensi y a mí nos gustaría seguir explorando. Y como parte de nuestra práctica es realmente explorar por periodos de 2 y 3 años. La instalación escenográfica de la izquierda, que es especie de archivo, trabajamos con la creación de un espacio para contemplar, escuchar sonidos de naturaleza vía teléfono público y verse reflejado desde una plataforma que simula una charca. Esta instalación es un gran contenedor de organismos sonoros, de estos sonidos de un paisaje ausente. Donde yo vivo, el ruido de las máquinas, de las industrias son desesperantes. Los ruidos de las industrias compiten con los sonidos de los pajaritos del patio, de la casa. Esa tensión que existe en el paisaje sonoro del barrio se tradujo en parte en esta instalación. A mí esta pieza me genera mucha nostalgia y vacío. En uno de los troncos te puedes sentar y ponerte los audífonos y escuchar el sonido del paisaje, bosque adentro. Conceptualmente, para el performance de archivo de especie, exploramos los movimientos de los NPC, que es el Non-Player Character. Es un término de los videojuegos, que es un personaje que no está jugando dentro del videojuego sin que pueda ser controlado por el gamer. Trabajamos esta idea para hacer un comentario a la percepción de la realidad, cuestionando la virtualidad en ese sentido, su funcionalidad, si alguna, en un futuro de paisajes virtuales. Siempre nos ha interesado insertar comentarios del videojuego y poner a conversar diferentes tecnologías desde las ancestrales hasta las del presente. En el barrio los paisajes cambian abruptamente. Un día tú ves una parcela con su casa y las siembras de plátano y al día siguiente está la casa destruida porque el comercio de La Gomera se va a expandir. Próximo slide, por favor. La tercera instalación es escenográfica, Sala Portal, que es una pieza que viene transformándose. Es la metamorfosis de una instalación que hicimos en el 2021 en el Hammer Museum, que se llamó para entonces No More Tears. Esta instalación y performance es un espacio tipo sala con una intención de sanación para nuestros primos Fernando y Joel, que habían sido recientemente excarcelados para aquel momento. En una conversación que tuvimos con mi primo Fernando, nos contó que para él, ese momento de entrar a la cárcel, cada tarde, luego del trabajo que él tenía mientras estaba ingresado en la institución, significaba para él transformarse para poder sobrevivir allá adentro.
En su relato, él describe que el marco de la puerta por donde él entraba a la institución era ese el punto de transformación. Luego de esas conversaciones nos quedamos resonando en eso que nos dijo, pensando en las dimensiones, los portales. Ya veníamos trabajando con el concepto de la sala para otras piezas, así que ahí surgió esta sala para revertir simbólicamente esa imagen que tenía Fernando y transformarlo en un espacio de sanación para pedir la intervención de las divinidades. De ese performance manejamos algunas simbologías como el expediente y las máscaras, y esto es en respuesta, ¿verdad?, a la idea y con la intención de que cada vez que se generara ese ritual donde se despoja ese expediente, ese caso, en la sala portal, le enviamos sanación y liberación a nuestros primos. En el barrio, a través de los proyectos en los que colaboramos con un grupo de mujeres extraordinarias con quienes nos organizamos y fundamos parceleras afrocaribeñas, hemos contribuido a la creación de espacios colectivos de sanación y de cuidado a través del comedor comunitario donde se sirven alimentos diarios y los espacios de salud complementaria con la acupuntura y asimismo la programación de talleres de arte gratuita para los miembros de la comunidad. Estos también son portales. Esos también son posibles escenarios de sanación y autocuidado que se han creado colectivamente. Gracias. Thank you. Thank you. El siguiente artista es Vicente Valdés. Vicente Valdés es artista visual que ha pintado y dibujado sujetos en varias arenas y áreas sociopolíticas. Sobre una de sus obras, dijo, la obra es The Beginning is Near, Part 2, Dream Baby Dream, que hizo en 2018. Usted comentó, este trabajo me recuerda a diario que estamos atados por patrones similares de historia, experiencias y luchas por la sobrevivencia. Filtrar el presente a través del pasado me presenta el examen difícil y privado de mi propia historia enredada como mexicoamericano en la América del siglo XXI. No presumo que la pintura pueda cambiar el mundo, pero me mantengo firme en mi creencia de que el artista todavía puede proporcionar momentos críticos de silencio y claridad en tiempos de inmensa distorsión y caos. ¿Puede ampliar aún más sobre eso? ¿Y eso sigue siendo cierto para usted hoy? Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todo el mundo por entrar aquí hoy. En respuesta a su pregunta, creo que puedo decir que una idea de mis intenciones artísticas dentro y fuera siempre fueron una forma de testimoniar lo que yo estaba viviendo. Y más importante que cualquier otra cosa, yo continúo alarmándome por la negación de la historia en América. Abordando esas imágenes, la amnesia social, el deseo falso de tratar la historia de manera falsa. Pasemos a la primera diapositiva. Entonces, en un trabajo como esto es una pintura de larga escala que creé en 2021, titulado Solo un sueño en América, y para mí, en los pasados más de 22 años, el boxeo ha sido uno de los elementos más visibles que he usado para hablar sobre las metáforas y representaciones de la vida y como medio para amplificar el eco que la sociedad contemporánea por medio de un ring de box. Nunca estuve muy interesado en la idea del boxeo como un deporte en sí, pero principalmente lo uso por
mi interés en intentar de alguna forma mostrar un marcador de identidad en el nombre de la confrontación y el desafío y de la masculinidad en las culturas en el pasado y el presente. El boxeo es un legado histórico muy largo en América, pero es principalmente un deporte masculino eh, para muchas comunidades marginalizadas de color hoy, racializadas hoy. Es como un ticket dorado en términos de alcanzar el éxito financiero también. Y eso se repite una y otra vez, la figura del pugilista. Entonces, en este caso, en esta pintura específica, estaba interesado en representar las generaciones que vinieron antes de mí. Cuando pienso en los movimientos chicanos por los derechos civiles en este país, cuando pienso en la identidad del término chicano y cómo fue creado, cada una de estas ideas de productos de la sociedad, y en este caso, una imagen como esta en blanco y negro siempre ha sido una decisión artística para mí en el estudio, de tratar de encontrar formas de borrar esa línea entre lo que es pasado y lo que es presente, porque de muchas formas el pasado es presente. Entonces, uno de los desafíos que tuve en el estudio es encontrar diferentes métodos para hacer esa disección compleja de las varias formas de presentar. Y para mí la imagen es siempre una clave, y una imagen muy detallada, una pintura muy detallada, que seduzca en términos de cálido, de contraste, de iluminación, volumen, atmósfera. Pero para mí la figura humana siempre ha sido totalmente la clave. La interpretación del cuerpo humano, moviéndose, respirando, caminando, representa nuestras propias luchas, nuestros propios recuerdos. Pero nunca me consideré a mí mismo un pintor de historia, porque imágenes como estas que hacen eco en el pasado, pero también cuentan un cuento sobre cómo el pasado se veía, y una composición de diseño que lleva a la fundación y ven cómo tiene las piernas pesadas, cómo está tan exhausto, y hace viajar a estos diferentes niveles en el lienzo. No, mi propia imaginación, eso da una jerarquía, representa la jerarquía en América. Y este individuo es la imagen del joven hombre chicano, y está rodeado de entrenadores y banderas y los elementos clave. Y como la pelea ya pasó, pero la persona que se ve forzada a participar, y se puede ver que él está tan exhausto que no se puede levantar y salir del ring, o tal vez está atrapado en un tipo de sueño despierto. Entonces, aquí tenemos este individuo capturado en este momento del tiempo en el que se puede reflejar el impacto de esa lucha. La lucha ya terminó, pero todavía está tratando de decidir
si vuelve a lo que vale la pena. Y eso puede llevar a carteles del centenario americano y las luces. Y eso realmente parece animado en una forma bastante cinemática. Próxima imagen. Y una de las cosas que realmente me interesan es encontrar diferentes formas de tratar de contar una historia. Y definitivamente es algo que he encontrado en tratar de confundir a la persona que está viendo entre qué es lo que es real y qué es lo que es un mito. Imágenes como esta, como son tan cinemáticas, y es muy fácil para la persona que está viendo pensar que esta imagen es casi una fotografía y que está documentando una imagen que realmente existió en un tiempo y espacio en el tiempo real. Pero todas estas artes son pintadas de mi imaginación. Y una imagen como esta, frente al mar, parece una calidad casi de ciencia ficción, algo futurístico. Y representa este individuo joven, hombre, mirando el mundo, mirando sobre el vasto océano, como una metáfora de los obstáculos que puede tener que atravesar. Próxima imagen. Y no quería terminar sin mostrar esta parte que está en estudio ahora y que se titula Supremo. Y la estoy haciendo hasta hace unas horas antes. Esto fue hecho horas antes de la decisión tomada por la Suprema Corte 7 meses atrás, testificando y registrando una imagen como esta. Todavía está siendo elaborada, pero les representa los pequeños detalles sobre lo que es más supremo en la Tierra. Cosas como figuras como Nelson Rockefeller, los bienes, el legado de un país y los personajes tomando decisiones que afectan a todo el país, a toda América. Gracias. Muchas gracias, Vincent. Creo que ahora podemos volver a invitar a todos los artistas a volver. ¿Correcto, Cesario? Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Fue maravilloso escuchar a todos ustedes hacer comentarios sobre el momento presente, sobre su trabajo dentro de este momento. Ustedes se escucharon entre sí y no puedo evitar pensar en cómo tenemos personas, tenemos artistas aquí de Chicago, Puerto Rico, California y Texas. Y eso representa un poco la nación. Y en base a lo que vieron, a las presentaciones de las otras personas, les invito a hacerse preguntas entre ustedes, a conocerse entre sí, a conocer el trabajo de los otros un poco mejor. Aquí por medio de Zoom. Tengo una pregunta para Vincent. Me llama la atención quién es la persona atrás de la cortina, si es Rockefeller u otra persona. Estoy curiosa. El otro es el presidente James Madison. James Madison tiene una historia como político. Nunca apoyó públicamente la esclavitud, pero se rehusó a firmar cuando tuvo la chance de hacerlo. Entonces encaja perfectamente con los rostros dominados por los hombres, pero históricamente hablando, este legado del poder americano que se ve generación
tras generación, siglo tras siglo. Puedes continuar. Iba a comentar que creo que fue el pasado y el presente, que es el trabajo del pasado que refleja el presente. Quería también incluir una miradita hacia el futuro. ¿Cómo ves? ¿Qué ves en el futuro? Por medio de tu trabajo, una pequeña visión del futuro. Bueno, veo resiliencia en el pasado, en el presente y en el futuro. Y creo que eso se refleja en todas las imágenes que fueron presentadas aquí esta noche. Y eso es muy aparente en el trabajo de todos, cómo encontrar resistencia y resiliencia cuando pensamos en la América contemporánea en 1911 y cómo, si pensamos en el 9/11 y cómo fue brutal y cómo hubo resiliencia y cómo hubo respuesta como sociedad en colectivo. La resiliencia debería ser un hobby nacional. ¿Por qué? América se respeta por continuar semana a semana entre tiroteos masivos, entre cosas duras en nivel económico, el COVID, y creo que los factores que conectan es que cuando América necesitó más ayuda, parece que las estructuras de poder se mantienen y continúan. Y lamentablemente no veo un momento en el futuro próximo en que la resiliencia no va a ser más necesaria. María, tengo una pregunta para ti. Me da curiosidad en cuál es el lugar en esa prisión que fue documentada, la prisión que fue derrumbada. Sí, hasta ahora, en el proceso de mostrar el paisaje de esa área, que es muy significativa en términos de espacio, y básicamente se descubre la Tierra. Desde mi punto de vista, o de lo que me dijeron, están extendiendo lo que sería la parte del patio, un espacio para que las personas estén al aire libre. No sé si es eso exactamente lo que va a pasar, pero me dijeron que ese era el plan. Entonces todavía estoy en el proceso. Lo que ustedes vieron en las tomas fue una filmación de 60 horas de ese edificio, pero tengo otras cámaras también, incluida una dentro de las instalaciones, que está documentando el trabajo ahora. Entonces, vamos a ver este cambio de la Tierra y ver lo que hacemos con eso. Pero yo también quería preguntar, conectando con la pregunta de Vincent y Consuelo un poco, estaba pensando mucho en la palabra extracción, porque estamos hablando sobre el tema de distintas formas. Consuelo, yo creo que usted habla en términos de personas y la tierra, y los otros participantes han hablado de distintas formas de desplazamiento o extracción de personas y recursos, y me preguntaba cómo es que ustedes, ¿qué es lo que ofrecen en el lugar de la extracción, en la práctica suya, los estudios, las investigaciones? Y es lo que estoy preguntándome a mí, es cómo puedo yo criticar el sistema y no necesariamente ofrecer una solución, sino ofrecer algo para reemplazar la brutalidad, la violencia, la extracción. Entonces me preguntaba si eso tiene resonación con ustedes o definitivamente. Yo creo que
como dijo Vincent, la resistencia está aquí y yo ofrezco también que tenemos que celebrar. Queremos crear belleza, debemos celebrar que estamos aquí aún, estamos aún vivos, tenemos a artistas que pueden hablar sobre estos temas con el pueblo. Hay tanto para celebrar. Se levanta el sol. No hay que olvidar eso y es lo que yo quiero para las personas interactuando con mi arte. El sufrimiento de los pájaros y la destrucción de la tierra aún es hermoso y no podemos perder la perspectiva. Estamos aquí para crear flores y cantos. Entonces, si vamos a extraer algo de nosotros como artistas, flores y cantos, pero también dando realidad. Vincent lo expresó bien. La realidad es que tenemos que sobrevivir, tenemos que resistir, tenemos que continuar de luchar. Y no hay que olvidar la luz brillante que Vincent puso en su arte también. Estoy de acuerdo exactamente, Consuelo. Es como dijo Silvia brevemente, yo no quiero pensar que una imagen que puede cambiar el mundo, pero es como una revolución miniatura en miniatura. Estoy ofreciendo momentos de silencio, claridad, en medio de mucha distorsión y caos. Y es mi ofrenda pequeña, pero es algo porque yo recuerdo que cuando estaba observando los artistas, Kathy Vargas, es lo que me hicieron para mí. Como un joven, me dieron esperanza y fortaleza para seguir en sus caminos. Entonces, yo me creí capaz de crear un mundo un poco mejor cuando me voy de cómo era cuando llegué. Y es lo que crea comunidades y personas fuertes. La siguiente es una pregunta para, bueno, es una pregunta que pienso queriendo ese término, keep on keeping on, o like hay que perseguir, o hay que seguir. ¿Y cómo podemos dejar de luchar cuando estamos en los hombros de los gigantes, los artistas del pasado? Y hay que seguir hacia arriba cuando estamos tenemos que estar mirando hacia arriba para ver hacia dónde podemos ir. No hay que perdernos en el momento. Tenemos que seguir moviendo el tiempo hacia adelante. Y creo que es nuestro poder como artistas. Y por eso me encantan los artes, porque es lo que digo a la gente. Un artista trae al observador al precipicio, pero obras de arte increíbles los hacen saltar. Es celebración, compartiendo comida, por ejemplo. Y lo que hizo María, compartiendo el dolor de los otros, les otros. Hay personas que están observando y destacando. Estamos haciendo daño a personas como sociedad y es poderoso decir esa verdad. Y si podemos mover a una persona, podemos mover una montaña. Es nuestro poder, es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Alguien quiere hablar tal vez un poco sobre ideas grandes para el futuro? Si hay algo que tienen en la mente, tal vez un inicio muy pequeño que están haciendo en sus estudios. Yo podría hablar por siempre, pero hace 2 días
me di cuenta de que yo estaba viendo la imagen del árbol más grande en el mundo, está en Oaxaca, y es gigante, y es el árbol más ancho en el mundo. Y yo vivo aquí en California y tenemos los redwoods. Esos árboles son muy altos y los viven de la neblina, pero ya no hay en Mendocino. Entonces, ¿cuánto van a seguir sobreviviendo esos árboles si viven de la neblina? ¿Cómo podría dar una entrevista entre el árbol más alto del mundo y el árbol más ancho del mundo? Es lo que me ocurrió. ¿Y qué tal si las estrellas son indocumentadas y se chocan con las barras de los rayos en la bandera? Y me doy cuenta de qué tan pequeños somos. Y acabamos de encontrar una galaxia. Esas tres ideas están pidiendo mi atención y soy solo una persona, entonces yo no sé qué voy a hacer. Yo tengo mis proyectos planeados hasta el próximo la próxima primavera, pero tal vez estas tres ideas también están entrando. ¿Qué es lo que yo quiero decir como una gracias mientras me voy de este mundo? Estoy más vieja ya y yo quiero agradecer a las cosas que me han sostenido. El sol, lo celestial, el chile, la comida, la tierra, los pájaros. Es mi proyecto ahora, es decir gracias a todos los elementos maravillosos de la tierra que me ayudan a mí, a mi pueblo y al pueblo humano con nuestra sobrevivencia como seres humanos. Entonces lo que yo estoy haciendo, yo hago tejidos, yo puedo hacer como 30 obras más en mi vida. No es mucho. Estoy pensando ya en eso. Yo quiero regresar a mi estudio porque dormimos por un tercer de la vida. En 10 años voy a dormir de 3 de esos años. Entonces, tengo como 3 o 4 años de puro arte en los próximos 10 años. Es lo que se me ocurre a mí en mi mente. Hay que divertirse cuando es tiempo de divertirse. Y tal vez está en lo sencillo, pero yo me divierto más con mis hilos en el estudio. Es como si hubiera pasado miles de años tejiendo, siento como atemporal. Es lo que está en mi futuro. Y yo podría hablar por siempre, pero quiero escuchar las voces de los otros. Yo creo que es el celular de alguien. María, yo estaba pensando cuando estaba usted mostrando las imágenes, me pregunto si había usted leído sobre the Haymarket Riot en Chicago en 1920, creo. Es una secuencia de eventos que se ha olvidado mucho en la historia estadounidense y raramente se habla sobre eso con respecto a la guerra de labor en este país. Pero mientras estoy leyendo tanto sobre este evento que ocurrió, es como una premonición sobre la policía en este país y el encarcelamiento masivo y los negocios, los verdaderos dueños del país, los agentes de encarcelamiento masivo, por ejemplo, realmente están generando mucha riqueza. Entonces, si no ha investigado el sujeto, es muy increíble
leer sobre eso y hay algunos recursos, pero es asombrante, ¿verdad? Eso ocurrió en 1914, 1913 y 100 años después no ha cambiado mucho con respecto a la brutalidad policial y el sistema de cárceles con fines de lucro. Sí, gracias por mencionar. Me hace pensar en, bueno, un par de cosas. Primero, la prisión, la cárcel de Angola está en una, anteriormente era una plantación de personas con personas esclavizadas. Y en otros estados están tratando de quitar el concepto de las fianzas en efectivo. Es un sistema que se ha usado por mucho tiempo que cree que las personas más ricas pueden salir de la cárcel y pueden esperar sus audiencias en sus propias casas, pero las personas que no pueden pagar ese costo están atrapadas en las cárceles. Entonces yo creo que absolutamente lo que está diciendo usted está llamando mi atención y yo pienso en el trabajo de personas como Miriam Caba, Ruth Wilson Gilmore, Angela Davis, las personas que han estado hablando por mucho rato sobre estos temas y cómo ellas hablan sobre el capitalismo racial y las maneras en las cuales hemos creado estos sistemas y están conectadas a nuestras experiencias vividas, como el sistema de educación, por ejemplo, a los sistemas sociales, económicos, y todo está vinculado, no están separados para nada, están vinculados, enredados y conectados, y tenemos que encontrar formas de encontrar la raíz de los problemas y por qué tenemos este sistema carceral que existe ahora. Y se conecta con la escasez de bienestar social, y estoy en el proceso un proceso personal de abolición o investigación de abolición. ¿Cómo puedo pensar en eso en mi papel como madre, como maestra en una escuela de arte, en una comunidad? Yo quiero estar pensando en cómo puede ser parte de todos los aspectos de mi vida ese compromiso y es un desafío, pero es muy importante en mi opinión. Como estamos pensando en las tierras, el ecosistema, más allá de nuestras vidas privadas, pero cómo se conecta con las comunidades y cómo nos conectamos. Entonces estamos casi listos para entrar en las preguntas y respuestas de la audiencia. Bueno, luego ahí escribió no escucho nada en el chat. Entonces es una dificultad técnica allí. Bueno, entonces tal vez voy a tratar de arreglarlo si se puede. No sé si la intérprete si puede escuchar o si no escuchas a nadie hablando. Tenemos algunas preguntas. Una de las preguntas que está hecha para todo el mundo es de Terry, que escribió
Hola a todo el mundo, gracias por compartir sus increíbles talentos. Lo más importante, ¿cómo podemos tener, creo que una de las más importantes temas de concientización para cada uno de ustedes que sienten que puede inspirar un cambio colectivo de positividad humana dentro de los próximos 2 años? Gracias, René Rodríguez. Creo que para mí, como es un momento de cambio con políticas y al mismo tiempo tenemos a Nairobi y creo que se estaba quejando de los mismos temas en la Mesopotamia y es lo mismo, estamos viviendo en la corrupción y las personas más jóvenes no les ponen atención a las políticas y yo siento que como artistas tenemos años de producir momentos de insight y podemos compartir arte, lo que trae a las personas, junto a las personas, a todos tipos de personas, para crear arte, para crear algo que florezca con alguna base. Así es como veo el futuro. Mientras podamos sostener un momento de wow, ajá, estamos ganando. Sería una buena vuelta de la historia. Tal vez podemos tratar una vez más Mulwai. Ahora sí, ¿escuchas bien o no? Sí, escucho. La pregunta fue sobre su trabajo en el futuro. ¿Qué piensa que van a ser los próximos pasos? ¿Qué viene en su trabajo el año que viene? Los próximos años, ¿qué piensas que viene? Eh, estaba enfocada en el momento presente, pero, pero no voy a hacer el ejercicio. Sí, para este próximo año hay algunos proyectos enfocados más en el cine, en el film. Creo que estamos en un momento donde queremos explorar más ese medio como una manera de expandir, ¿verdad?, nuestro trabajo y también de conectar con otras. Así que un poco eso también, estamos bien enfocadas en seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo en nuestra comunidad en San Antón a través del proyecto de Parceleras Afrocaribeñas, que es una organización que fundamos en el 2019 junto a un grupo de mujeres extraordinarias de nuestra comunidad. Y ese proyecto, pues, es mucho trabajo, es suficiente como para, como para estar bastante ocupadas ahí. Pero creo que ahora también como que me requiere un momento también de mucha reflexión y de tomar las cosas con un poco más de pausa, porque los años pasados han sido bien intensos. Así que un poco de eso ahora mismo. Gracias. ¿Hay algunas preguntas que alguien quiera responder de la caja de preguntas y respuestas? Sí, tenemos algunas otras preguntas entrando. Voy a empezar con una pregunta para todos los panelistas. Es de alguien que entró anónimamente, que dice, me encantaría conocer el camino que todos los artistas tomaran que los trajo donde están ahora. Como un artista joven puede ser difícil hacer el siguiente paso y aún saber cómo conectarse. Algún consejo sería muy valorado. Bueno, yo siento que
a mí me gusta aprender, entonces voy a la facultad y quiero aprender cómo esculpir, cómo pintar, pero estoy muy intrigada con el uso de México folclórico de las telas. Entonces pienso, ¿por qué hay un foco en cerámica? ¿Y por qué no se entra en el mundo del arte? ¿Y por qué no tejidos? Bueno, porque es una cosa de mujeres. Entonces, en ese caso, Consuelo, ¿por qué no cruzas esa frontera? ¿Por qué no cruzas la frontera para fusionar arte y artesanía? Juntarlo con un tejido. Eso es lo que me inspira. Y luego, cuando veo el camino de lo que tuve que hacer, que está entre medio, como entre arte y artesanía, entonces era fácil, era tan fácil. La parte más difícil fue cruzar esa frontera. Pero moverme entre artesanía y arte me tomó 10 años, me tomó algunos títulos, son pedazos de papel, está bien, eso es lo que me inspira. Y también ver todo el trabajo increíble de tejidos de China, del norte europeo, de África, de América, que son tan increíbles, me siento empoderada. Siento que tengo todas esas mujeres anónimas atrás de mí, respaldándome. Hay tantas cosas para hablar, tantos temas, pero solo puedo hablar de lo que me sucedió en mi vida y cruzar esa frontera estúpida entre Inglaterra y España. ¿Más consejos? De mi parte, probablemente uno de los pasos más importantes que he tomado es hacer todo lo que puedo para salir de Texas. ¿Por qué? Como crecí en Texas, era un mundo que ya conocía, entonces una vez que terminé la escuela y salí y hice una de las cosas más terribles en artes y empecé a ser desafiado diariamente y eso me llevó fuera de mi zona de confort. Y para artistas que están tratando de buscar su propio camino y encontrar su propia voz, diría que una de las lecciones más importantes en arte es tratar de desarrollar tus propios métodos y tomar riesgos. Riesgos como artistas es probablemente uno de los hábitos más importantes a desarrollar, porque tomando riesgos aprendes a confiar en tu propia intuición artística, aprender cómo salir del asiento del conductor, pasar al asiento de atrás y pensar un poco en perder un poco ese control y en ir al asiento de atrás y ver que el destino se maneje solo y puede ser muy asustador, una idea muy asustadora, porque fácilmente puedes caer por un barranco. Pero esa es la parte emocionante de todo. No es saber dónde vas a terminar. Para mí, hasta el día que muera, va a ser algo que yo sienta cada vez que entre al estudio. Puedo desafiar eso un poquito porque yo creo que estás correcto, excepto que para mí, recordando cuáles son las lecciones, una es conócete a ti mismo. ¿Por qué? Tú eres el auto y debes confiar que el auto va a hacer lo que quieres que haga. Sí, me gusta eso. Así es como me gusta pensar. Y cuando empiezo en mí misma, y cuando estoy sola conmigo misma,
y pienso que me encanta hacer cestas, me encantan otras varias cosas, pero ¿qué es lo más importante? Es que queremos cambiar, queremos un cambio y ir a ese momento en que estamos haciendo un cambio en un estudio. Eso es el poder de el fortalecimiento, es el siguiente paso en arte. Estar en el auto, en el asiento de atrás, en el asiento del copiloto, ¿y a dónde está yendo ese auto? Ese es el misterio para mí. Tal vez te sientas al lado y bueno, y ese es el misterio, el auto se está yendo y tal vez vayas bajando por una colina de una forma muy buena hacia el futuro, pero al principio tienes que subir y es una lucha. ¿Quién está manejando este auto? Y en realidad, cuando lo piensas, es todo el mundo. ¿Y a dónde estamos yendo? ¿Dónde quieren llevar a la audiencia? Ese es el desafío. Mulubai, consejos para artistas jóvenes en cómo encontrar sus caminos. Consejos. Como artista que no estudió arte formalmente, este, y que cree en conectarse con uno mismo y encontrar verdad ese diálogo con una y lanzarse sin que le importen los juicios que puedan hacer los demás del trabajo o de las ideas que uno está, ¿verdad? En las que está interesada. Así que creo que es arrojarse y desafiar, ¿verdad? Los miedos que una pueda tener en el mundo del arte o, ¿verdad? En espacios donde hay tanta exigencia para los artistas. Yo creo que es como que lanzarse, aunque sientas que lo que estás, tu idea o que lo que estás pensando no es suficiente, pero si es suficiente para ti, como que eso es lo más importante. Tal vez yo podría agregar a lo que Mulawi dijo, porque también enseño en una escuela de arte y creo que una cosa que me ha ayudado a lo largo de los años, especialmente como una artista muy joven y creciendo en Chicago, que tiene artistas increíbles que me dejaban andar con ellos, entonces en presentaciones y me invitaban a sus casas, a sus estudios y me dejaban agarrar un pincel y tal vez hacer una rayita en algún lado. Entonces yo creo que la generosidad que esos artistas compartieron conmigo es algo que podemos devolver esa generosidad. Creo que en la forma en que enseño, pienso en qué tan seguido en una escuela de arte hay una narrativa dominante que continúa todavía, que es en el sistema de galerías y museos, que no significa que haya algo equivocado en eso, pero habla sobre las diferentes formas de ser artista. No hay una sola forma correcta de ser artista. Y podemos buscar ejemplos de personas que están haciendo un trabajo artístico increíble y radical, que existen diferentes formas, espacios, que atrae a diferentes tipos de personas y que construye diferentes tipos de comunidad y no todos se ven igual. Y creo que eso es una lección que me gustaría darle a personas más jóvenes, a artistas jóvenes, que la narrativa dominante no es una narrativa opresiva singular. Gracias, María. Gracias a todos por este conmovedor, interesante, emocionante discusión.
de parte del Foro de Arte Latino de los Estados Unidos, Mexiarte y Museo Nacional de Arte Mexicano, nos gustaría agradecerles por participar en esta conversación nacional. El momento presente siempre está en flujo y en gran necesidad de nuestra atención, nuestra preocupación y nuestro cuidado. Ningún sistema social puede existir sin un mantenimiento intencional y creemos que son nuestros miembros más creativos de la comunidad, los artistas, quienes a menudo pueden llamar la atención sobre las áreas de necesidad, imaginar nuevas direcciones y señalar soluciones para el mañana.